el maestro Elías Gómez Rojas, en representación de la maestra Alisa Klip-Moshinsky, secretaria de Asuntos Administrativos y Financieros. El excelentísimo señor Pablo Heriberto Abarca, embajador de la República de Costa Rica en México. Bienvenido. Nos acompaña también Juan Hernández Senter, autor del libro que esta tarde se presenta. ¡Bravo! David Maciel, especialista del movimiento chicano en literatura y cinematografía de la UCL. Ricardo Plata, comentarista del libro que hoy se presenta. Y la doctora Tania Hernández, colaboradora del programa cultural. De igual forma, queremos saludar y agradecer la presencia del diputado Miguel Salín. Gracias. La diputada Carmen Rocío González. ¡Bravo, Rocío! El diputado César Damián Retes. La diputada Julia Jiménez. La diputada Paulina Rubio. El diputado José Hinojosa. El diputado Diego Barroso. El diputado Azael Hernández. El diputado Héctor Jaime Ramírez. Asimismo, queremos agradecer a las personas que nos acompañan este día, en especial a Mario Bojor, que es director y editor del Círculo de Poesía Ediciones. Así como quienes están siguiendo esta presentación a través de los diferentes medios digitales. Bienvenidos todos. A continuación, para dirigirnos el mensaje de bienvenida, cedo el uso de la palabra a la diputada Noemí Luna. ¡Bravo! Muchas gracias, saludo con mucho respeto a quienes están en el presidium, por supuesto a mis compañeras y compañeros diputados. Juan, qué orgullo poder presenciar este momento y en este lugar tan significativo. La Cámara de Diputados es justamente la representación de la República, donde se vive la pluralidad y el espacio ideal para estas expresiones culturales. Y a nombre del jefe Jorge Romero, de Elías Licha y del grupo parlamentario, nos sentimos muy orgullosos y orgullosas del trabajo realizado, no solo en poder dejar por escrito un legado cultural, sino del trabajo que siempre has hecho por mantener un vínculo entre quienes tienen que emigrar de México y nuestro país. Bienvenidos a la Cámara de Diputados y enhorabuena. Muchísimas gracias, diputada vicecoordinadora. Escucharemos ahora la intervención del maestro Elías Gómez Rojas. Maestro, queda usted en el uso de la palabra. Pues muy buenas tardes tengan todas y todos. Para mí es un gusto saludarlos a nombre de Alisa Klip-Moshinsky, secretaria de Servicios Administrativos y Financieros de esta Cámara, quien coordina también este programa cultural a petición de la Junta de Coordinación Política. Me honra saludar y dar la más cordial bienvenida a nuestros distinguidos invitados especiales, al embajador de Costa Rica en México, excelentísimo señor Pablo Heriberto Abarca Mora, al autor del libro que hoy se presenta, Juan Hernández Senter, al doctor David Maciel, académico emérito de la Universidad de California, al joven escritor y poeta Ricardo Plata, a la moderadora de esta mesa, doctora Tania Hernández, diputadas y diputados todos, y también de manera especial a nuestro amigo Mario Bojorquez. Es un privilegio recibirles en esta conmemoración del Día Mundial del Libro, fecha emblemática que recuerda el nacimiento de William Shakespeare y que al mismo tiempo ha sido proclamada como el Día Internacional del Idioma Español por la Organización de las Naciones Unidas. Es interesante y nada casual que en esta celebración presentemos un libro donde confluye la lengua de Shakespeare y la de Miguel de Cervantes. Ningún hijo de Malinche, no Malinche son, título que muchos nos dice sobre nuestra historia mexicana del autor Juan Hernández Senter, es una obra profundamente significativa.
por su capacidad de pensamiento y de expresar en ambos idiomas indistintamente un puente entre culturas, territorios y memorias compartidas. Está escrita por el mismo autor en ambos idiomas, el español y el inglés, lo cual refleja su identidad bicultural, que es la identidad en la que hoy en día viven muchos seres humanos en el mundo, debido a la migración. Es además elevada por su capacidad de pensamiento y de expresar en ambos idiomas indistintamente memorias compartidas. Celebramos así, de esta manera original y representativa de los tiempos de diversidad cultural y entrecruce de idiomas sin fronteras, el Día del Libro, ese objeto que ha acompañado a la humanidad durante siglos y que, a pesar de los cambios tecnológicos, continúa vigente en nuevos formatos como el audiolibro o el libro digital. Sin embargo, el libro en papel resiste el tiempo. El libro no ha desaparecido ni desaparecerá, porque como bien lo expresa Irene Vallejo en El infinito en un junco, los libros han sobrevivido a persecuciones, incendios y olvidos, porque siempre ha habido quien los protegiera, quien nos rescatara del naufragio del tiempo. Lo que nos corresponde es provocar que existan más y más lectores. De ahí la importancia de dar a conocer libros ante públicos distintos como este y muchos otros. Hoy, como cada 23 de abril, reafirmamos desde nuestro programa cultural de la Cámara de Diputados nuestro compromiso con la palabra escrita, con la creación literaria y con la defensa del libro como patrimonio cultural vivo. Así que sean todos y todas bienvenidas a esta celebración de la palabra y del pensamiento. Muchísimas gracias, maestro Gómez Rojas. Agradecemos también la presencia de la diputada Cristina Márquez Alcalá, así como la diputada Liliana Pérez. Siguiendo el orden del día de este evento, escucharemos la intervención del excelentísimo señor Pablo Heriberto Barca. Por favor, señor embajador, si es tan gentil. Buenas tardes. Muchas gracias, mi querido Juan, por invitarme, por honrarme en esta invitación. Un saludo a los señores y señoras diputados, a los poetas que nos acompañan y al público en general. En 1965, un poeta de mi pueblo, llamado Jorge Bravo, escribió y publicó una cosa que para mí es el poema preferido, se llama Digo. El hombre no ha nacido para tener las manos amarradas al poste de los rezos. Dios no quiere rodillas humilladas en los templos, sino piernas de fuego galopando, manos acariciando las entrañas de hierro, mentes pariendo brasas, labios haciendo besos. Digo que yo trabajo, vivo, pienso, y que esto que yo hago es un buen rezo, que a Dios le gusta mucho y respondo por ello, y digo que el amor es el mejor sacramento. Dios amo, que amo, y que no tengo sitio en el infierno. Y este es el reflejo de que no solo es el movimiento chicano, querido doctor, es una revolución de 1960, 1950 en general, de un, digamos, fulgor poético, de un fulgor social que se tradujo en poesía, que no fue exclusivamente de una región, sino que fue extendida en general. Ahí surgieron los círculos de poesía y se concentraron realmente en dar un fruto espectacular. No digo que ahora exista y que siga, pero en esas épocas realmente hubo un gran fulgor, y es lo que refleja el libro que nuestro querido amigo hoy presenta, que debo decir que le pedí un previo y lo que me mandó fue un párrafo, entonces usted, digamos, no. Pero en todo caso el tema es, estoy convencido de que la poesía sí refleja el sentir social, que la poesía sí refleja toda la manifestación de la población en diferentes aspectos, y que ciertamente la sociedad hoy está dejando de oírla, está dejando de leerla, está inclinándose más por lo interactivo, por lo más rápido y por lo más light. De manera que el reto ahora es volver un poco
a la tinta y el papel, volver un poco al sentimiento de la población real, del de abajo, y eso es lo que refleja la poesía y eso es lo que refleja el libro. Muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, excelentísimo señor embajador. Saludamos con gusto también la presencia de la diputada Blanca Leticia Gutiérrez. De la diputada Silvia Patricia Jiménez, muchas gracias. Así como el diputado Adrián Martínez Terrazas. Antes de dar inicio al conversatorio que esta tarde nos convoca, me permitiré leer la semblanza tanto del autor del libro, así como de los comentaristas que hoy nos acompañan. Juan Hernández Center es ciudadano mexicano y estadounidense. Es autor de Misquotations and Other Poems, citas equivocadas y otros poemas, de el TLC Los hijos de la otra Malinche y poemas afines, NAFTA Children of the Another Malinche and Related Poems. Es traductor de Flores de la Tarde, Selected Poems, El pasado en un país desconocido, de Ernesto Flores, 1992, las antologías Poetas de Los Ángeles, Universidad de Guanajuato, 1993, y Poesías Contemporáneas de Los Ángeles, UDG, 1994. Es el editor de Poetry from Chile, 26 New Voices, 1993, y Poetas de Guanajuato, Poets from Guanajuato, 1994, publicadas por The Translator Workshop. El doctor Hernández ha sido profesor de literatura y traducción literaria en las universidades de California State University, Long Beach, the University of Texas at Dallas y Texas Christian University. Además de poesía, ha escrito libros sobre migración y la relación de Estados Unidos-México. Fue coordinador nacional de la Oficina Presidencial para Mexicanos en el Exterior durante la administración del presidente Vicente Fox y secretario del Migrante de Guanajuato bajo el gobernador Diego Sinue. Asimismo, Ricardo Plata, México, estudió letras hispánicas, autor del poemario Para habitar mi nombre y el efímero placer del desorden. Fue becario del Festival Interfaz Los Signos en Rotación, fundador y director general del Cardenal Revistas Literarias y del Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes UAM. Ha publicado en revistas de México, Argentina, Perú, Bélgica, Bangladesh, India y Uzbekistán. Por su parte, el doctor David Maciel es profesor emérito en la Universidad de Nuevo México y la UCLA. Actualmente es profesor adjunto en el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Sus intereses de enseñanza y campos de investigación incluyen la historia chicana, los latinos en Estados Unidos, el México moderno, la América Latina moderna, la frontera entre Estados Unidos y México y el suroeste de los Estados Unidos. Algunos de sus libros son Aztlán, Historia del pueblo chicano, y El Norte, la frontera entre Estados Unidos y México en el cine contemporáneo. Sin más por el momento, cedo el uso de la voz a la doctora Tania Hernández, quien fungirá como moderadora en esta presentación del libro. Si es tan amable, doctora, por favor. Listo. Bueno, muy buenas tardes, excelentísimo señor embajador de la República de Costa Rica, Pablo Abarca, Juan Center, autor, diputada, vicepresidenta del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Elías Gómez. Un saludo a la secretaria Alisa Klimoshinsky por liderar, ser parte de este programa cultural tan interesante. Ricardo, un joven poeta que lo conocemos en el medio más como Richie Plata, pero es nuestro querido Ricardo Plata. Bueno, pues muchísimas gracias, estimado Juan, por darnos la excusa de celebrar el Día Mundial del Libro. Y bueno, retomando las palabras del maestro Elías Gómez, es muy interesante que lo vamos a celebrar
con un libro en donde confluye la lengua de Shakespeare y la lengua de Cervantes. Que de igual manera podemos leer inglés, español y lo podemos entender, ¿no? Porque digamos que esta nueva manera de hablar y de sentir, pues es quizá el nuevo Esperanto, ¿no? la nueva lengua universal, podríamos pensarlo así, ¿no? Dice Marta Cerda en la cuarta de forros de tu libro que eres nacido de padre mexicano y madre norteamericana, y que escribes en uno y otro idioma con igual dominio, huérfano del destino, el yo poético se aferra al amor y a la naturaleza. Fíjate que esto me hizo pensar y preguntarme, pues, ¿de qué tradición son los hijos de qué tradición son hijos los poetas biculturales o multiculturales? Y la respuesta que me surgió de manera inmediata es que no hay ninguna orfandad aquí. O sea, eres absolutamente un hijo de Walt Whitman, hijo de Rosario Castellanos, Jaime Sabines, ¿no? El gran poeta amado de nuestro país, ¿no? Entonces, me parece que no hay falta de tradición, no hay una orfandad, al contrario, hay una tradición muy nutrida, ¿no? Y lo que sí está ocurriendo es que obras como estas crean nuevos padres y madres literarios, ¿no? Producto de nuestro momento histórico, y pues el nuestro es un tiempo de recursos culturales, a pesar de fronteras marcadas políticamente en el territorio físico. Bueno, nada más dejo estas pinceladas para ir dibujando el canvas de esta conversación, y voy a ceder la palabra para que nos den los comentarios de tu libro, y después a ti mismo, Juan, para que tengamos como una visión más honda, profunda de qué trata este libro, No Malinches, Ningún hijo de Malinche, No Malinches Sons, editado por la editorial Círculo de Poesía. Saludamos de nuevo al editor y director de Círculo de Poesía, que por cierto acaba de recibir un reconocimiento internacional, la medalla Vicente Huidobro 2025. Una honra para nuestro país, México. Bueno, ¿qué les parece? Empezamos esta conversación con Ricardo Plata, que es un poeta bastante joven, ¿no? Y que resultaba también muy interesante que nos dé su visión de esta nueva manera de sentir y de escribir poesía, ¿no? En uno y en otro idioma. Entonces, adelante para que nos compartas tus comentarios, Richie. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, querido Juan Hernández. Muchas gracias a ustedes por el día de hoy. A mí me honraron con invitarme el día de hoy. Y para mí es un día muy especial. Aparte de ser el día del libro, es mi segunda vez que visito esta biblioteca. Hace como unos 7 años vine por primera vez. Era un homenaje a mi maestro Mario Bojorquez. Y bueno, siempre que vengo aquí para mí es una fiesta. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, y yo estuve muy honrado en leer tu libro, querido Juan Hernández. Para mí fue demasiado especial, fue demasiado cercano, y bueno, yo quisiera iniciar esta conversación con una cita de un poeta mexicano llamado Galán Rodrigo, que es un pequeño verso que dice: también Dios fue migrante. Y bueno, los sentimientos que yo tuve al leer tu libro fue justamente de identidad, fue de apego, fue de empatía por todos los compatriotas que están del otro lado del río. Y quise escribir un pequeño texto a partir de la lectura, y también me gustaría como después escuchar algunos poemas que son peticiones mías de tu libro, ¿no? que marcaron como un antes y un después de mi lectura. Entonces voy a leer este pequeño escrito que realicé. Dice lo siguiente: Juan Hernández, en su libro Ningún hijo de la Malinche, nos deja entrar en la historia que sí le pertenece,
con acentos confundidos pero con un idioma propio, una lengua creada en dos territorios en los cuales el poeta encuentra su identidad. A lo largo del libro podemos encontrar cada poema en inglés, español, en una nueva forma, la chicana. Estas lenguas se encuentran y mezclan en el yo poético para buscar un disfraz de tiempo y de colores. Hernández Enter nos muestra las fronteras de su imaginación, encontrándose entre momias, en el Spanglish y entre la tierra de Guanajuato. Sin embargo, las coordenadas exactas de ningún hijo de la Malinche no están en algún mapa, sino en las fronteras imaginativas que nos muestra el poeta. En la parte final del libro, en los poemas titulados Los Hernández, el poeta nos ayuda a comprender este sentimiento de orfandad, de no pertenecer a ningún lado, no sentirse dueño de su historia, de escribir para bilingües confundidos, pero el autor nos enseña de su historia e enriquece el panorama de sus lectores. Y bueno, esto fue lo que yo escribí a partir de mi lectura. Es un libro en español y en inglés, y los poemas se van mezclándose entre dos idiomas, que también, como dije en el texto, nos enriquece la lectura de los lectores, y es una muestra muy evidente de la cultura chicana, de lo que está cercano a nosotros y también, por así decirlo, lejos, ¿no? La cultura norteamericana. Y a mí me gustaría, si pudiese hacerle preguntas al autor, ya aprovechando de que está por acá, o nos... ¿Te parece? Una vez que tengamos los comentarios, Claro. ¿sí? Hacemos esta Claro. pregunta y empezamos la conversación. Bueno, entonces yo cierro mi comentario con esto que les acabo de leer, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Richie Plata, por hacer estos comentarios y abrirnos una ventana hacia la obra de Juan Hernández. Ahora me permitiré ceder el uso de la voz al doctor David Maciel para que nos dé sus comentarios acerca de No Malinches Son, un hijo de Malinche. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación. Es la primera vez que visito este impresionante edificio y lugar, y pues agradezco mucho a las coordinadoras que me invitaron y a mi querido amigo de muchos años, a Juan, por este último libro de su larga trayectoria. Y lo que yo quisiera hacer es hablar un poquito del florecimiento de la cultura de lo que yo llamo el México de afuera, que es mucho más allá de lo chicano, porque es México que data desde la colonia, porque como nosotros decimos, nosotros no cruzamos la frontera, sino la frontera nos cruzó a nosotros, como sabemos por la guerra imperialista de Estados Unidos, que de repente ya nos quedamos del otro lado del país, pero siendo mexicanos de corazón, de cultura, de idioma, y nunca se nos borró esta cultura, a pesar de toda la agresividad y los intentos de asimilación que la sociedad anglosajona trató de imponernos a nosotros. Entonces, el libro de Juan es una de las últimas colaboraciones de esta larga tendencia de la cultura nuestra del México de afuera. Pero este florecimiento que apenas se está conociendo en México, y por eso también me da muchísimo gusto que aquí se esté celebrando el libro de Juan, porque creo que ya es más que tiempo que hagamos más nexos entre lo que yo llamo los dos Méxicos, y particularmente que tenemos a un enemigo gigantesco que no vale la pena mencionar ni su nombre, pero ustedes ya saben a quién me refiero. Entonces, lo cultural es imprescindible para fomentar nexos que ya siempre han existido, como ustedes saben,
yo les diría que casi no hay persona en México que no tenga familia del otro lado y viceversa. Entonces, el libro de Juan data de esta larga trayectoria nuestra de mantener y fomentar nuestra cultura mexicana chicana. O sea, que tiene influencias de ambos lados de la frontera, de México y de Estados Unidos, y es una cultura híbrida, pero a la vez muy mexicana y a la vez muy anglosajona, pero con un vertiente muy distinto y muy original que les recomiendo. Me alegra mucho que editoriales mexicanas, ya que tenemos a un editor aquí, como Siglo XXI, como el Fondo de Cultura Económica, como la UNAM, ya se estén interesando en publicar obras nuestras que ojalá ya le den más cobertura a nuestra población aquí en México en lo cultural. Porque a través de los años que he venido yo a México por diversas razones, ante todo colaboraciones culturales, me he encontrado con muchas falsedades y estereotipos, que nosotros le hemos dado la espalda a México, que nos hemos agringado o asimilado demasiado, que no nos interesa México. Todo eso es absolutamente falso. El libro de Juan es un claro ejemplo de esto, pero también podemos decir la música, el cine, el arte nuestro refleja totalmente lo mexicano, a la vez que tenemos nuestra vertiente de ser mexicanos del otro lado de la frontera y también obviamente influencias estadounidenses. Pero este florecimiento cultural que se los recomiendo mucho, que abarca toda la gama cultural, como mencionaba, es arte, es literatura, como el libro de Juan, es cine, es música. Como decía, me alegra mucho que se esté ya conociendo poco a poco más en México, porque ante todo tenemos mucho que compartir, nosotros allá y ustedes aquí, y más que todo que tenemos ahora una agresividad tremenda, que como ustedes saben, el nuevo presidente hasta con las universidades se está metiendo, que eso es insólito en la vida estadounidense. Yo no conozco en mi vida académica, vida adulta, de un presidente que se meta a tratar de moldear a la docencia y la investigación académica mexicana a una visión totalmente clasista, racista, anglosajona y menospreciar todo lo que tiene que ver con minorías, incluyendo la minoría más grande, que como ustedes saben es exactamente la mexicana. Es no nomás la más extensa, sino que la está creciendo cada día más. O sea, en un libro que publiqué hablando del Fondo de Cultura y que hice la investigación, que me tomó casi una década, porque es una recopilación de toda nuestra historia desde la colonia hasta la administración Biden, me encontré con que ya hoy día no hay región, estado o pueblo estadounidense que no tenga población mexicana y latina sustancial. Entonces yo creo que es importante para México que se esté dando cuenta de esto y a la vez así podamos forjar más nexos, que creo que como ningún momento en nuestra historia es imprescindible hoy día que lo hagamos. En ese sentido, el libro de Juan, que ya no es su primer libro, como escucharon ustedes en su semblanza, y pues Juan tiene la virtud de ser un personaje de ambos mundos, porque como escucharon en su semblanza, colaboró mucho con políticos mexicanos como Vicente Fox, ha estado en muchas organizaciones, pero a la vez nunca ha dejado de ser chicano ni olvidarse de fomentar los nexos entre los dos Méxicos. Este libro lo muestra, lo refleja, lo escribe, lo siente, y es parte de lo que creo que libros como el de Juan y otros libros que se están publicando en México muestran que nosotros no le hemos dado la espalda a México, sino todo lo contrario, que hemos buscado a México, que nos seguimos inspirando por las obras culturales de México, y esperamos que en algunos casos los mexicanos se inspiren en nuestras obras. Ya ha pasado. Por ejemplo, hace unos años el gran artista, el gran pintor Felipe Ehrenberg, que desafortunadamente falleció hace unos años,
han de saber ustedes su nombre, fue muy prominente en México, fomentó un grupo de discípulos que se titulaban los neomexicanos, y su inspiración principal de ellos era el arte chicana. Entonces, este nomás es uno de tantos ejemplos que hay de que también en México ya se está dando a conocer y dando a tomar en cuenta nuestra cultura. Y por eso también felicito mucho a Juan, porque este libro se publicó acá. También van a conocer a un escritor, académico y ahora poeta chicano, y también es otro paso entre lo que yo quisiera que se fomentara, que serían los nexos culturales, políticos, sociales, hasta económicos entre los dos Méxicos. Y con eso dejo por ahorita y podemos seguir esta conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Maciel, por sus comentarios tan atinados acerca de la obra de Juan Hernández. El acercamiento a la cultura chicana pues es una manera también de conocernos a nosotros mismos, los mexicanos, mexicanas que estamos acá, porque también hay parte de nuestra allá en Estados Unidos. Es un pueblo al que hay que conocer, y también la manera como enriquecen el propio idioma los mexicanos estando allá es algo interesante de ver y de conocer, ¿no? Así como hay un español de Cuba, un español de Perú, además también podríamos decir que hay un español de los mexicanos viviendo en Estados Unidos. Podríamos tal vez comentarlo más después de que escuchemos al propio autor, Juan Hernández Senter, de este libro, y que nos compartas, Juan, ¿no?, cómo nació este libro y toda la vivencia que reflejas aquí, ¿no? Que por cierto yo ya lo leí y me parece un libro extraordinario, me habla también. Adelante, Juan. No sé si sería porque si no me alargo más, si no estoy leyendo. Muy buenas tardes y qué honor, de verdad, muchísimas gracias a todos que están en el podio, los poetas, los diputados, mis amigos nuevos, antiguos, de verdad, qué honor que estén todos por aquí, qué honor. Decía Octavio Paz, la poesía es la memoria de los pueblos y la parte secreta del alma de cada uno. Algunos intelectuales, aquí como el doctor Maciel, nos dicen que la poesía es al unísono sanación y resistencia. Creo que una palabra muy importante, creo que aunque no la dijiste, David, esa palabra resistencia estaba casi dentro de cada oración que pronunciaste. Y quizás tengan razón estos intelectuales. Si tuviéramos que definir la poesía chicana, tal afirmación sería más que apropiada. No obstante, habría que agregar que la poesía chicana también es identidad y sobre todo evolución. Justo estas características son las que traté de transmitir en el libro que hoy presentamos. Y le agradezco nuevamente al Círculo de Poesía que lo hayan publicado. Como bien escribió, estimada, ya se mencionó la escritora Marta Cerda en un resumen de este libro, se trata de un compendio de poemas en el que procuro entender al mexicoamericano que soy. Ella dice que equilibrista y depositario de la fe y la incertidumbre, yo diría también de confusión, como tengo en uno de los poemas, Confusiones de Pocho o Incertidumbre de dos pueblos. Hablando del origen de la poesía chicana, ya se dijo bastante hace unos momentos, se trata de una expresión bicultural que está profundamente ligada al movimiento chicano de los 60s y de los 70s. Creo importante notar que, y por eso estoy leyendo, porque soy capaz de irme por otros caminos, pero muy importante los comentarios que hizo David Maciel acerca del gobierno de Estados Unidos en este momento. Y no me voy a meter en eso, pero de eso se trata el movimiento chicano. Se trata de atacar, se trata de no estar de acuerdo con ciertas políticas. Y hay un renacimiento ahora que le podemos agradecer a
algunos políticos de Estados Unidos que no quiso mencionar David Maciel. Estamos hablando de un renacimiento de la literatura, el arte y el teatro en la vida de los mexicanos que radican en la Unión Americana. Desde entonces, los poetas chicanos han desempeñado un papel crucial en la transformación que se ha suscitado en Estados Unidos con los migrantes de origen mexicano, usando su trabajo como una herramienta para explorar temas de identidad, resistencia y justicia social. Para los estudiosos de los géneros literarios, la poesía chicana logra, entre otras cosas, humanizar el debate sobre los efectos de la migración. Desde hace unos años, sobre todo a partir de 2018, podríamos decir, con las primeras caravanas migrantes, las recordamos bien, ¿verdad, Héctor Jaime? En Guanajuato, provenientes de Centroamérica y de Sudamérica, los migrantes han sido identificados como cifras que van en constante aumento y que son cada vez más alarmantes. Para muchos, incluidos muchos políticos, los migrantes son tan solo números a los que no se les ha identificado un rostro y un origen. Es entonces que los poetas chicanos, con sus letras impregnadas de hermandad y solidaridad, visibilizan las experiencias, los sentimientos, los sueños e incluso las desgracias que enfrentan quienes han abandonado su lugar de origen. Ahora bien, la evolución de la poesía chicana es, como todo espiral literario, una obra inacabada que termina adaptándose al contexto contemporáneo en el que habita. Desde sus inicios, la poesía chicana ha tendido sus redes en un mar inhóspito, pero cada vez más habitado en los últimos años, sobre todo por las segundas y terceras generaciones de mexicanos que habitan en Estados Unidos. Mexicanos de segunda y tercera generación. Mexicanos. A partir del 2021, la Constitución mexicana cambió. Cualquier individuo, no importa dónde haya nacido, que tenga un abuelo o una abuela nacido en México, es mexicano, dice la Constitución. No puede aplicar para ser mexicano. Es mexicano, con todos los derechos. Puede votar, puede ser diputado, con todo respeto a los diputados, puede ser senador, puede ser gobernador. Lo único que no puede hasta ahorita es ser presidente. No importa si no podría hablar bien español, no, es mexicano. ¿No saben ustedes esto, lo que ha significado para los mexicanos en el exterior a partir del 2021? Apenas se empieza a reconocer acá, pero es un hervor, es un entusiasmo. Yo también soy mexicano, yo también puedo participar allá, y por cierto, acá en Estados Unidos también. Allá también pueden ser diputados, allá también pueden ser gobernadores, senadores. En la actualidad, los chicanos enfrentan un contexto tan complejo que alimenta su voracidad de exponer su realidad a través de las letras. Van ustedes a empezar a ver muchísimos libros acerca de estos mexicanos en el exterior. ¿De qué escriben los poetas chicanos? Bueno, basta ver el mundo surrealista en el que vivimos. Sí, voy a decir el nombre de Donald Trump. Es increíble, es surrealista. Muchos de ellos están enfrentando y queriendo darle cara a estos migrantes especialmente, y no solo migrantes mexicanos de otros países también. Menciono que la semana pasada en UCLA, en la Universidad del querido David Maciel, la semana pasada salió el estudio del PIB latino. Los latinos, en su mayoría mexicanos, 60 y tantos % mexicanos, el PIB latino ya es más grande que el PIB de la India, que de Francia. Inclusive compran más, ya es un poder económico, ¿sí?, mayor que el de Canadá en Estados Unidos. Los latinos, en su mayoría mexicanos. Inicié este artículo citando a Octavio Paz. Debería citar a David Maciel o a un poeta
que estuvo con nosotros hace poco aquí en México, Leví Romero, se los recomiendo muchísimo, pero volveré a cerrarlo con Octavio Paz. Mi destino, pensé de niño, era el destino de las palabras, dijo el premio Nobel. Hoy aquello que Paz auguraba sobre su futuro es de alguna manera la razón de ser de los escritores y artistas chicanos. Identidad, muy, muy importante. Por eso de ningún hijo malinche es una búsqueda de identidad, pero siempre de resistencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Juan Hernández, por hablarnos un poco del contexto de esta obra, y pues quisiera que ahora pudiéramos abrir esta conversación con los mismos invitados especiales que se encuentran aquí en el presidio, pero también con el público que nos acompaña. Y mientras ustedes se animan y todos se animan, quiero decir algo acerca de tu libro, que a mí me ha parecido muy llamativo, ¿no? Que hay algunos poemas que su título es en inglés, pero el texto es en español, y a veces el título es en español y el texto es en inglés. ¿Por qué no nos lees un poema, Juan, en tanto que los demás nos animamos a hacer? Querías hacer algunas preguntas, querías sugerir un poema para que sepamos de qué está hecho Juan directamente con su pluma. Sí, no, a mí me encantaría que leyeras el poema chicano que está en la página 36, si pudieses. Muchas gracias. Este es del libro Vida sin fin, Confusiones de Pocho y otros poemas. Se llama Poema Chicano. En la escuela un vato maestro me quiere explicar quién soy yo. No soy hijo de Malinche, soy hijo de Doña María, la señora que trabaja en la factoría subiendo la main, la que tiene muchos hijos, medios morenos, medios solos, ¿verdad? Mi padre sí sabe de dónde es, pero no me sabe explicar, o no le sé entender, o ya no existe ese lugar. La cosa es que nos vinimos y nos trajimos todo lo que teníamos en un morral. In English? Chicano poem. In school, some vato teacher tries to explain me who I am. I'm no Malinche's son. I'm Doña Maria's son, the lady who works in the factory up on Main Street. The one who's got all those sort of dark kids, sort of by themselves kids, you know? My papa does know where he's from, but can't really explain me. Or maybe I can't understand him, or the place doesn't exist anymore. The thing is, we came here and we brought all we had in a morral bag. ¿Algún comentario adicional? Nada más mencionar que los poemas, algunos fueron escritos en español, y sé, mi querido Roberto Mezquita, que fue el que editó el libro, y él tiene la culpa, yo creo, número uno de que se haya publicado este libro, y gracias, Roberto. Tuvo muchos problemas porque uno los escribía en inglés y luego los traduje al español, y otros los escribí en español, los traduje al inglés. Entonces tuvo que hacer un movedero dentro del libro, y preguntarme muy seguido, bueno, pero aquí cómo le pongo, etcétera, y muchas gracias por tu paciencia. Algunos fueron escritos primero en español y luego los traduje al inglés, pero a veces no estaba de acuerdo. ¿Sí? Ya al ponerlo en inglés, o viceversa, lo escribí en inglés, pero ya sabiendo lo que iban a pensar mis amigos mexicanos, decían, no, tampoco estoy de acuerdo conmigo mismo. Entonces, no son necesariamente traducciones siempre, son a lo mejor otros poemas, pero muy relacionados. Es un juego, lo sé, por un lado, pero por otro lado creo que sí es lo que vivimos seguido. Nosotros los que somos pochos mexicoamericanos, tengo 4 hijos,
y orgullosamente tengo 4 hijos igual de confundidos que su servidor, los 4 biculturales, los 4 bilingües, los 4 han estudiado, pero también con esa confusión de Pocho. ¿Algún comentario de aquí de nuestro presidium? Tania, si me permites un comentario. Tú estabas hablando del idioma. No sé si en México se sabe este dato, pero recientemente se publicó el hecho de que en Estados Unidos hoy día es el segundo país de habla española en el mundo. No es ningún país de Sudamérica, Centroamérica, sino es Estados Unidos, el país en donde ya es, después de México, el segundo país que se habla más español. Y pues a ellos está también dedicado este libro, seguramente, ¿no? Que tienen esta doble experiencia y cosmovisión, porque el mismo idioma es una manera de ver el mundo. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que deseen compartir con el autor, Juan Senter? Aprovechando que lo tenemos aquí presente, es nuestra oportunidad. Adelante, diputada. Gracias. Pues primero que nada quiero felicitar a Juan, porque la verdad pertenezco a esa dualidad. Y siendo hija de padres mexicanos, mi mamá tuvo la decisión de cruzar un río y un puente y que nosotros empezáramos con esta dualidad. Para nosotros el beneficio es un privilegio y así educamos a nuestros hijos. Como tú, Juan, tengo 4 hijos con esta hermosa dualidad y ellos a través de los años ahora lo heredan a sus hijos y me siento tan orgullosa de ver cómo tú eres tan orgulloso de esa dualidad y ahora lo que nos corresponde es que las nuevas generaciones estén arraigados a esa parte mexicana y ningún político que venga y dure 4 años o 8 o los que quiera durar podrá robarnos ese corazón mexicano. El privilegio mío y donde reconocí y amé el amor a través de mis hijos fue cuando la hija mayor mía, que hoy tiene 34 años, entró a la universidad a estudiar leyes de Texas y cuando le preguntaron a ella qué era, ella orgullosamente dijo ser mexicana. Y eso para mí es el orgullo más grande. A ella no le importó si el 80 o el 90% eran anglos, ella seguía siendo mexicana y eso es lo que tenemos que seguir y a través de tu trabajo y de todos los compañeros es donde vamos a rescatar esa hermosa dualidad. Gracias y felicidades. Muchas gracias por su comentario. ¿Alguna otra intervención de parte de nuestro público? Adelante. Juan, muchas gracias. Felicitarte a ti y a todos los que vinieron a escucharte. Yo tengo una pregunta. Cuando los que a veces escribimos, lo hacemos en un texto, se publica, se tiene, pero ¿quién va a ser el lector? O sea, ¿cuál es el mensaje al final para quien lo vas a enviar? Nosotros tenemos libros editados y dicen, ¿y cuánto te llega de derechos? Mira, ya me doy con que lo lean, por ejemplo. Porque siempre uno está como en un programa de radio, hablas todo el micrófono y no sabes quién te está escuchando. Me gustaría saber cuál sería el destino final del libro en ese lector potencial, ya para fortalecer orgullo, como decía Leti, de nuestra diputada, estamos muy orgullosos, por cierto, o de pueblos como Zacatecas, que ha tenido una tradición migrante impresionante y con muchísimo trabajo directo para allá. La pregunta, y aquí hay muchos escritores, no escribidores, como se llama, son malos, sino escritores, ¿cuál sería el destino final que tú percibes en ese libro? Si va a estar en digital, si va a ser gratis, si va a tener regalía, y cuál sería el producto último. ¿Es cuánto? Son pocas preguntas. Muy buena. Muy buena. Sí, creo que tenemos unos libros aquí, ¿verdad? Están por acá, sí. Y también traje unos cuantos libros de
de un libro que escribimos entre varios, que se llama México, la gran nación transnacional, que no es poesía, y traje unos cuantos y que se los puedo regalar en la compra de uno de la poesía, ¿verdad? Y no solo, y corrígeme David, corríjame por favor, círculo de poesía, pero no solo es Estados Unidos el segundo país que más habla español, también creo que es de los que más, o el que más compra libros. Muy importante que estos libros estén allá. Mira, muy difícil la pregunta, y yo creo que si se detiene uno cuando está uno escribiendo a ver quién va a ser mi lector, pues no está uno seguro, pero recordaba yo, y estábamos hablando de Octavio Paz, cuando Octavio Paz escribió el laberinto de la soledad, él pensaba que lo estaba escribiendo, por ahí alguien en una entrevista dijo, que él lo estaba escribiendo para mexicanos, pero en realidad fue un libro, leí por ahí muy interesante, en que decía, no, este es un libro en que los mexicanos se están susurrando, ¿sí?, de cómo son, y los extranjeros pueden entendernos mejor. Sí, todo eso de que viva México, hijos de la quién sabe qué, con la pistola, y que bueno, todo es un libro tan interesante, pero que nos da a veces hasta vergüenza que otros lo lean, porque dice cosas que no queremos que sepan de nosotros, que a lo mejor son ciertas o falsas, pero parece ser que muchas son ciertas. Entonces, aunque se suponía que lo escribía para otros mexicanos, ha sido muy interesante la cantidad de lectores mundiales queriendo conocer al mexicano tan complejo, ¿no? Entonces, yo visualizaba principalmente lectores de México, americanos, leyendo esto, pero esperando que otros también estuvieran dispuestos a leerlo y a lo mejor entendernos un poquito más. Algo que yo quisiera decir de México y ese orgullo mexicano. Y he vivido casi exactamente la mitad de mis años allá, en la mitad acá, yendo y viniendo, por decisión propia. Vivo en Guanajuato, capital del mundo, centro del universo, ¿qué más? Guanajuato, capital. Y amo ese lugar, me enamoré de una guanajuatense a los 13 años de edad. Bueno, y sigo casado con ella, la única, one woman man, diríamos en inglés. Pero yo creo que he estado como la mitad allá y la mitad acá, y mi México nunca me ha, hasta la fecha, cuestionado mi mexicanismo. Allá sí, inclusive me ha sucedido al entrar al aeropuerto de Dallas-Fort Worth, al enseñar mi pasaporte gringo, se me quedan viendo, tú eres you're the man of that office, right? Of that office of immigrants. Tú eres el de la oficinita esa de migrantes, ¿verdad? Y con unos ojos de odio, ¿verdad?, hacia mí. A ver, y también eres mexicano, y eso es legal, etcétera. O sea, allá sí se me ha cuestionado muy seguido mi ciudadanía americana, y si soy leal o no soy leal a Estados Unidos, y si estaré dispuesto a dar mi vida allá, en caso, etcétera. Acá no. Y ha sido muy extraño, o sea, con esta cara, con este pelo, de repente se me sale un chicanismo, alguna palabrita que se nota que la mayoría de mis estudios fueron allá, en Estados Unidos, pero pude estar, y no es presumir, pero pude estar como el menos, si ustedes quieren, pero dentro de un gabinete de un presidente, ¿sí? Caray, de esta nación, dentro del gabinete del gobierno. Y no nací acá, ¿sí? Nací allá, pero mi mexicanismo nadie me lo ha cuestionado. Y es algo que yo le agradezco a México, de verdad. Qué maravilloso que aquí me están invitando, ¿sí?, en este lugar, a hablar acerca de poesía de alguien confuso, pero que alguien que ama los dos países, y sí daría mi vida por Estados Unidos. Depende de cuál sea la causa, de repente, con lo que vivimos el surrealismo ahorita, no, de repente dudo, pero que en general sí daría mi vida por ese país, y definitivamente daría este país que a mí me ha adoptado. ¿Alguna otra intervención?
Muy bien, por allá tenemos una participación. Si gusta acercarse, por favor, para que podamos verlo y también escucharlo mejor. Buenas tardes. Primero, felicidades por tu libro. Se me hace interesante. Algo como mexicanos y creo que como americanos, tenemos una hermandad, tenemos mucha similitud entre los dos países, independientemente del TLC y todo lo que conlleva lo económico. Tenemos sangre como latinos. Y es lo que a veces los presidentes de allá o la gente de allá no saben, que nosotros somos iguales a ellos. Todos los latinoamericanos, porque desde Alaska hasta Argentina, la Patagonia, es Latinoamérica. Que ellos se quieran sentir semidioses es otra cosa, pero todos somos latinos. Te felicito porque estás sacando el orgullo tanto americano como mexicano, y eso es algo que se debe de aplaudir y reconocer. Sin comentar que hemos sido lentos en este país, en reconocer a los mexicanos en el exterior. Ha cambiado muchísimo, positivo, pero recordemos que no pudieron votar hasta el 2006. ¿Sí? No es como que por muchos años se habló de ellos como los aventureros, los que se fueron, los mexicanos que ya no aman este país, etc. Qué bueno que le estamos dando reconocimiento. No creo que es suficiente todavía. Mi querido David creo que mencionó algo de eso. Muchas gracias, muchas gracias. Pues vamos a ir cerrando esta conversación sobre el libro Ningún hijo de Malinche, no Malinches son. Agradecemos la presencia de la diputada Noemí Luna, también a los diputados, diputadas que se dieron cita para venir a hablar de un libro de poesía, y una vez más es la reiteración de que la poesía y la política también caminan de la mano, porque tanto una como otra son voces del pueblo, es una manera en que el pueblo se expresa, ¿no? Una de una manera muy sublime, otra de una manera guerrera, digamos, ¿no? La política. Y bueno, vamos a... no eres el único poeta metido a política, ¿no? No es el único aún, ¿no? Porque por acá han pasado varios poetas, el propio Jaime Sabines, el propio Carlos Pellicer, no aquí en la Cámara de Diputados, pero sí en la de senadores. Entonces hay una larga tradición de políticos poetas. Entonces es un lugar apropiado para hablar de esto. Y bueno, vamos entonces cerrando. Muchas gracias también, maestro Elías Gómez, por estar aquí con nosotros en representación de la secretaria de Asuntos Administrativos y Financieros, Alisa Klimochinsky. Gracias, Ricardo Plata. Gracias, doctor David Maciel, y gracias al embajador Pablo Abarca de Costa Rica. Y para despedirnos, ¿por qué no nos lees un poema y esa sea la manera en que terminemos esta conversación? Yo te daría una petición. Me gustó mucho a mí el de atardecer, I feelings, iluminación. Fíjate, ¿por qué? Porque está ahí, atardecer, I feelings, iluminación. Totalmente es Spanglish, ¿no? Que es una manera de ya sentir. Ahora, adelante. Es en la 46. Sí. Y si les parece, así culminamos. Sí, nuevamente, gracias a todos por venir, los diputados, y embajador, desde UCLA, David, todos. Y muchas gracias a ti. Digo que mi prima, doctora, de veras por organizar todo esto aquí. Y gracias. Y felicidades, porque no es cosa menor el premio que ha ganado, y por favor debemos de leerlo. Es una gran medalla, es un gran premio. Felicidades, de verdad. Y todos los que vinieron, amigos nuevos, amigos de campaña, vamos a decirle, amiga que viene desde, voy a decirlo, sí, de Conde de Valenciana. Yo vivo en Guanajuato, Conde de Valenciana. Y ella es amiga que la conozco desde hace 400 años. Es de la familia Rull, del Conde Valenciana, que me ha inspirado muchísimo. El Conde Valenciana, mi nuevo libro tendrá que ver con... Muchas gracias por venir, ¿sí? Escuché una guitarra eléctrica
gimiendo mi historia, negro como yo, citando equivocadamente las voces de los ángeles por siglos y siglos te he amado. ¿Cuántas nubes entre sueños, entre nubes? Existe la realidad, insiste la imaginación. H.G. y Williams, Lorca y Neruda, pero deja imaginarme. Aquí estás, aquí, desnuda, mientras velo feliz, sonámbulo, tu tumba. Me daré cuenta después de años que la poesía siempre es testimonial. Qué placer de tierra total del sol, dar en azules y mitad tú sobre mi pecho y mitad yo, leyendo el poema de tu mano izquierda y mitad temeroso de escribir hasta tu nombre. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Tania. A continuación, el maestro Gómez Rojas, en representación de la Secretaría de Asuntos Administrativos y Financieros, Alisa Moshinsky, hará entrega de los reconocimientos a las siguientes personas. Al escuchar su nombre, favor de recoger su reconocimiento. Juan Hernández Center. Por favor. Sí. Quiero dar lectura a este reconocimiento. Dice: Secretaría General, Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, Espacio Cultural San Lázaro, extienden el reconocimiento al escritor Juan Hernández Center por la presentación de su libro Ningún hijo de Malinche en el marco del Día Mundial del Libro en la Cámara de Diputados, 23 de abril de 2025. Gracias. Por favor, a David Maciel, comentarista esta tarde. Muchas gracias. Y también el reconocimiento al maestro Ricardo Plata. Muchísimas gracias, maestro Elías Gómez. La 66ª legislatura de la Cámara de Diputados, a través de su programa cultural, les agradece su presencia y participación en este acto. Por su atención, muchas gracias y muy buenas tardes.